Cuando Diego me invitó a su despedida, dije, ¿qué despedida? Tomás, yo no voy a tu despedida, porque vos nunca vas a dejar de ser un jugador de fútbol. Así que agarré la invitación y la tiré al cesto y de hecho no estuve en la cancha de Boca. Yo pensaba, ¿qué hubiera hecho o cómo hubiera sido la vida de Diego si ellos no hubieran sido grandes jugadores de fútbol? ¿El poder hubiera sido tan complaciente con ellos? ¿Le hubieran ayudado tanto? No, yo digo que estuvo bien suspendido porque se equivocó este chico Daniel Cerrilli y entonces la sustancia estaba en el cuerpo y esa sustancia, más allá de que no te ayudaba para nada, estaba en la lista de prohibiciones que establecía el antidoping de FIFA. Bien suspendido está. Macri tendría que estar preso mucho antes que Cristina, claro, y sin embargo está libre. Bueno, pero eso sí, porque la justicia real no funciona. El mismo presidente que con el... ¿Qué pasó con Libra? ¿Ya nadie más investiga nada? Leo es inexplicable, porque además ni Leo, ni Diego, ni Ronaldinho, ni qué sé yo, en su momento Alonso o tantos jugadores maravillosos, ni ellos saben por qué jugaban así. Leo dio todo para hacer las cosas de la mejor manera y lo dio también Zanetti, y lo dio también Di María y lo dio De Micheli, lo dieron todo. Y bueno, ganaron y ya está. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en Argentina los chicos se mueren de hambre, que hay 4.500 barrios populares, asentamiento y Villa Miseria para una población de casi 5 millones de habitantes. Al gobierno lo eligen para mejorar la calidad de vida de la gente. Al fútbol que se lo deje a la gente de fútbol. Si ellos además no saben nada. Como hubiera dicho Diego, soy un soldado de Tapia. Claro, no me cabe ninguna duda, porque ante los embates que está recibiendo de estos energúmenos, estas bestias, el mejor candidato en este momento hay que estar con él. Después sí, en privado soy capaz de reprocharle las cosas que tendría que reprocharle, porque además el festejo de un equipo de fútbol es precisamente en la casa del fútbol o en un estadio de fútbol, no en el balcón. ¿Qué tiene que ver el balcón de la casa de gobierno con un logro deportivo? No, te hacen creer, no, bueno, el homenaje de toda la gente. Bueno, que lo hagan en la cancha, el homenaje a todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Volvimos nuevamente a este ciclo de charlas donde nos damos algunos gustos, ¿no? Damos el gusto de charlar con gente amiga, con gente que empezamos a conocer, otros que no conocemos, pero la idea es un poquito hablar de todo y la verdad que hoy tenemos un lujo. Si yo te digo ¿cómo es el apellido exactamente? Signorini. Signorini. Sí. Todos lo conocen, pero si vos decís el profe, y lo conoce todo el mundo. Sí. ¿Cómo anda, profe? Bien, muy bien. ¿Bien? Bienvenido a la Casa de los Ferroviarios. Estoy muy a gusto. Porque sos una persona de Lincoln, ¿no? Del Sarmiento. Claro, y yo contaba de que cuando venía ya por los 50 y pico, 60 a Buenos Aires. ¿Venías en los trenes marrones? Sí, claro. Sí, pasábamos siempre por Aedo, así que ese nombre me quedó para siempre, claro. Acá una cuadrita estamos. Desde chiquito, claro, desde chiquito todo te asombra, ¿no? En el 58 estaba la estación vieja, todavía, la baja. Claro. Estación baja. Sí. Sí, yo soy 50, soy sanmartiniano. Sí. Así que mi familia eran de Buenos Aires, pero se habían trasladado a Lincoln a hacerse cargo de una industria de elaboración de subproductos ganaderos, sí, oleína, stearina, glicerina, que casualmente estaba junto a las vías del ferrocarril Sarmiento en la estación de Lincoln. Sí. Y bueno, entonces por eso todos los fines de año, yo las vacaciones escolares le pasaba casi 2 meses y medio en la casa de mis abuelos en Mataderos, ¿no? Porque de mi padre y mi madre eran oriundos de ese barrio también. Ah, mira, cuando vaya a Lincoln, porque a veces tengo que ir para allá a visitar a algunos compañeros, después decirme y voy a ir a visitar la casa, le saco algunas fotos. ¿Sigue estando la casa? Sí, sigue estando. Sí, sigue estando la casa paterna. Y el edificio, digamos, de la industria también. Nada más que eso, después cuando vino todo ese movimiento financiero de la MEI 50 y qué sé yo cuánto fue... MEI 50 reventó todo. No, claro, sí. Fue un momento durísimo para la industria, muy parecido a este que estamos viviendo ahora. Yo creo que este con el tiempo va a ser mucho peor, pero bueno, hay que darle tiempo. ¿Más? Por eso digo. Y ahora vamos a charlar un poquito de política y todo eso, porque sé que a vos te interesa muchísimo. Pero contame un poquito, porque alguna vez te imaginaste que vos ibas a tener la importancia que tuviste y la injerencia en muchos jugadores de primera, en la selección. Sos una persona que estuvo con el
para mí no es Diego más importante que Messi, ni Messi más importante que Diego. Yo creo que los dos, es un orgullo tener los dos mejores número 10 del mundo que sean argentinos. Los mejores se disfrutan, no se comparan. Claro, sí. Pero bueno, ¿tuviste una vida que te la imaginaste alguna vez No, estar al no. lado de Diego? ¿Sabes por qué no? Porque yo cuando me recibí en el año 73 en el Instituto de Educación Física Nuestra Señora en Lincoln, sí, yo desde siempre había pensado, no iba a ser un profe de escuela, no iba a trabajar en gimnasio, porque gimnasio en esa época prácticamente no había, yo me recibí en el 73. No, yo quería ser entrenador, de fútbol como deporte de conjunto, de tenis como deporte individual. Y bueno, y así comencé en el Club Rivadavia, de mi ciudad de origen. También tuve la posibilidad de ayudar a un tenista que llegó a 80 y pico del mundo, que fue Roberto Azar, que hoy está trabajando en México, en Mérida. Y después, bueno, se fue dando esto del fútbol y en mayo, sí, en mayo del 83, esta fecha no me la puedo equivocar, No te porque la si no sabía. me pueden deparar graves consecuencias. Nos casamos con Carmen el 3 de mayo, ella jugaba al tenis, había comenzado a enseñar y nos fuimos a Barcelona atrás de ese objetivo que yo tenía de hacer una experiencia en el fútbol europeo del que mucho se hablaba y poco se veía porque no había imágenes. Y fundamentalmente por Barcelona, ¿por qué? Porque en Barcelona estaba el técnico que más me había seducido, no solamente por la propuesta de juego de sus equipos, sino por la valoración ética que él tenía del hecho deportivo, que me parecía fantástica, ¿no? Cuando César decía que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz, y lo más importante, que ganar, sí, ganar era muy importante, pero mucho más importante que ganar son los medios que se utilizan para lograr los fines. Que la trampa era una porquería, bueno, y todo eso que viene añadido al fútbol como fantástico argumento formativo y obviamente cultural, porque es un hecho cultural en sí mismo, una construcción de las clases populares, ¿no? Así que nunca me había imaginado que yo iba a transformarme por obra y gracia del destino y fundamentalmente de Andoni Goicoechea, que decidió romperle a Diego en esa desafortunada jugada del 24 de septiembre del 83 en el Nou Camp, en el partido contra el Atlético de Bilbao, en el primer preparador personal de un futbolista. No existía esa profesión, eso lo inventó Diego y yo fui el privilegiado que estaba ahí sin haber planificado nada, por eso no tengo absolutamente ningún mérito en eso. Yo había comenzado a ayudarlo como alguien que le estaba cerca, hasta que él, bueno, en otra de sus descabelladas ideas, que tuvo tantas, Sí. me propuso eso, ¿no? De que Ahí hay una anécdota que vos contás que Diego tenía Sister Pile todavía, creo. Sí, claro. Y que te dijo, tenés que ir a firmar el contrato, porque dijiste, ¿qué contrato? A mí me da en la mano y se acabó. Claro, sí, sí. Le dije así porque, no, ¿qué contrato? Yo con vos no voy a firmar ningún contrato. Vos me contaste de muchos amigos a los que le diste una mano y te terminaron haciendo juicio. Así que, no, de nuestra relación no va a comer ninguna venegra. Sí. ¿De acuerdo que le dije así? Así que, dame la mano y vamos. El día que no estás más de acuerdo me lo decís y me voy sin reclamarte nada, pero yo juego con las cartas del mismo mazo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Él tenía 22 años, yo tenía ya 32. Pero es complicado, ¿no? Digo, porque la verdad que era un tipo que decirle que no a algo era difícil. No, para nada. ¿Cómo que no? Si No. todo el mundo. Bueno, todo el mundo lo dice porque Yo que sé, Grondona lo decía. tenían miedo a decirle que no para no sufrir las consecuencias de que a lo mejor él dijera, bueno, entonces andate. Yo no lo fui a buscar a él me vino a buscar a mí. El deseo de jugar era él, el deseo de recuperarse y llegar a donde todo el mundo suponía que tenía que llegar, pero después de la operación de la tremenda lesión que sufrió, el milagro que Diego volviera a las canchas se la debe, por supuesto, a él, a su obsesión por seguir, por cambiar. Y a su genética, ¿no? Claro, cambiar el destino de él y de su familia, pero fundamentalmente al doctor Oliva. Eso nadie lo dice, pero el doctor Rubén Darío Oliva, que fue el médico de las selecciones nacionales de César en el 78 y en el 82, nacido en Santa Fe, en San Justo, médico argentino residente en Milán, que decidió sacarle el yeso 40 días antes de lo que habían indicado y sugerido los médicos de Barcelona, porque si hubiera sido así, la inhabilitación o la reducción que le hubiera quedado en la movilidad de su tobillo izquierdo le hubiera hecho imposible volver a jugar al fútbol.
Entonces, Rubén ya hace bastantes años que ya no está acá. Su hijo está en Buenos Aires, pero es un homenaje que yo quiero hacerle a él, porque todos se olvidan de quien fue una persona crucial en el hecho de que... Ahora, ¿no era tú un desafío hacer eso? Porque si le salía mal, porque, Bueno, pero él porque vos, médico, decís, Sí. bueno, a ver, todos los médicos me dicen 40 días de yeso, y yo le digo, sácatelo ahora. Claro que era un desafío, pero estaba basado en su profundo conocimiento de su profesión y fue por eso que dio el paso. Tampoco era suicida, ni mucho menos. De hecho, era un tipo tremendamente respetado. Él fue el que le dijo a Van Basten que si se operaba no iba a jugar nunca más. Y se operó. ¿Y cómo terminó? No jugó nunca más. Sí, por eso. Siempre cuando hay quienes a lo mejor presentan teorías que no concuerdan con la mayoría, con las convenciones, es un loco, ¿cómo le van a hacer caso? Bueno, sin embargo, esos son los tipos que se animan a seguir dando pasos adelante en lo que tiene que ser la evolución del conocimiento, ¿no? Tu relación con Diego, bueno, fue de amistad. ¿Era con Diego o era con toda la familia? Con todo, claro. Sí, porque se lo dije con de un Claudia, primer con momento. con las nenas. Claro, sí. Como le decía él, Sí, ya no son bueno, nenas, las ¿no? nenas vinieron bastante tiempo después, ¿no? Sí. Pero yo cuando él me hizo esa descabellada idea, lo primero que le dije que si él realmente quería que yo lo ayudara, lo primero que tenía que hacer era conocerlo, porque es mucho más fácil ayudar a alguien que se conoce. Y aunque no se lo dije, también yo pensé, y además lo tengo que querer, Claro. porque entonces el combo es completo. Si lo conoces, si lo querés, seguramente vas a tener... Pero en eso de quererlo, él te tiene que ayudar y a conocerlo también. Entonces, conocer, qué sé yo, tus proyectos, conocer tus temores, conocer a tu entorno, a tu familia. Sin saberlo, yo estaba haciendo una especie de terapia de grupo porque le decía, todos nosotros somos remeros del mismo barco, pero el timón lo tenés vos. Sí. Y nosotros vamos a hacer lo posible para que llegue al puerto en que vos querés llegar. Pero por supuesto que vos también tenés que abrir bien los ojos para recorrer el camino de la mejor manera, ¿no? Así que desde ese entonces en adelante, para mí fue muy sencillo. Alguna vez digo, y te lo digo a vos también, ¿me dejás decir una mala palabra? Obvio. Majul me preguntó cómo hacía para entrenar a Diego para jugar al fútbol. Sí. Y yo le dije, mira, es como si me preguntara cómo hago para entrenar un gato para cazar ratones. Claro. Salvo que yo fuera muy vanidoso, me hubiera atribuido algún mérito. No, lo que hice yo con Diego desde el punto de vista específico lo podría haber hecho cualquiera. Otra cosa era la relación que yo establecí con él, que fue de mucha empatía desde el primer día que lo conocí, el 28 de junio de ese año 83 en el Nou Camp de Barcelona, pero desde ahí en adelante las cosas que había que hacer se hacían, las cosas que tenía que decir se las decía, porque para eso estaba. El deseo de jugar no era mío, ¿eh? Yo como Eduardo Galeano, Eduardo decía que tenía dos problemas para jugar al fútbol, comentó un día, junto con Ezequiel Fernández Mur. Uno era su pierna derecha, el otro su pierna izquierda. Y yo le digo, yo te gano, porque yo tenía la pierna derecha, la pierna izquierda y arriba no veo nada. Así que claro, imagínate. Pero desde siempre tuve en claro que un gramo de tejido cerebral pesa más que todos los músculos que uno pueda tener en el cuerpo. Sí, ¿no? La cabeza mueve. Exacto, sí. Tengo una preguntita, porque la verdad estoy interesado. Me parece que este reportaje va a ser mucho más largo de lo que me imaginaba, porque tener la historia viviente acá hay que aprovecharla. ¿Cómo es alguien que sale de Lincoln, en un lugar, campo, porque Lincoln en ese momento era campo, otra persona que sale de la Villa Fiorito, y que de golpe y porrazo se reúne con jeques árabes, se reúne con presidentes, se reúne con Fidel Castro, que ahora vamos a charlar, se reúne con el poder real, y el poder real se pone de rodillas ante Diego. ¿Cómo es vivir todo eso? Ese grado de locura, de que todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo lo quiere abrazar. A mí me ayudó el hecho de que yo ya tenía una formación bastante importante desde el punto de vista de las relaciones. Había tenido 10 años de experiencia trabajando con jugadores en Rivadavia de Lincoln, en el Atlético Quiroga, del partido de 9 de julio, y los jugadores, en definitiva, después lo que cambian son las condiciones que tienen, ¿no?
Los mejores juegan en las grandes ligas, pero en toda esa zona y en todo el país y en el mundo hay jugadores de fútbol, que nunca dejan de serlo, por otro lado, ¿no? Por eso, como un apéndice agrego, que cuando Diego me invitó a su despedida, dije, ¿qué despedida? Toma, yo no voy a tu despedida, porque vos nunca vas a dejar de ser un jugador de fútbol. Así que agarré la invitación y la tiré al cesto y de hecho no estuve en la cancha de Boca, ¿no? Si eso lo haces por la galería está todo bien, pero a mí no me vengan a engañar. Y no fui. Así que yo me fui acostumbrando de a poco también a empezar a ascender esa escalera hacia donde él te llevaba, porque todo lo que yo logré obviamente fue mérito de él, pero a veces era cómico, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué hubiera hecho o cómo hubiera sido la vida de Diego, como a veces lo pienso de Carlitos Tevez, del Kun Agüero, de Juan Román Riquelme, si ellos no hubieran sido grandes jugadores de fútbol? ¿El poder hubiera sido tan complaciente con ellos? ¿Le hubieran ayudado tanto? Quiero decir, Macri, por ejemplo, hubiera ido a Fuerte Apache a golpear la mano, porque no digo tocar el timbre, porque seguramente no tenía ni luz en Fuerte Apache la familia de Carlitos, ¿no? ¿Hubiera ido, se hubiera interesado tanto por él? ¿O se interesa desde el punto de vista de Macri? No tengo ninguna duda que no es por eso. Claro, es por otra cosa. Claro, y hay muchísimos que son así. Si ellos hubieran sido personas normales, o sea, villeros normales, bueno, no solamente lo hubieran seguido ignorando, sino que lo hubieran seguido despreciando, como pasa ahora también, ¿no? Porque debe haber un montón de estos negritos de mierda que están en la villa, al decir de ellos, que dentro de 15 años van a ser figuras y ahora, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién les va a arreglar las goteras o quién les permite que puedan acceder a la universidad? Porque según María Eugenia Vidal, ¿para qué iban a hacer universidades si los pobres no llegan? La señora no entendió absolutamente nada para qué sirve la política, porque si la política no es transformadora de una realidad social que es espantosa y que preocupa, no sirve de nada, ¿no? Vecina nuestra. Arriba, vecina. Era, porque ahora compró un departamento y no sé cómo lo hizo para comprar. Bueno, tiene gran poder de ahorro seguramente. Debe ser, ¿no? Claro. Nosotros debemos ser unos nabos, no sabemos ahorrar plata. No, y bueno, pero qué sé yo, pero yo digo que a la principal riqueza que hay que apuntar es a la interior, ¿no? Que a lo mejor a nosotros vanidosamente tenemos tanto comparado a lo de ellos que no tienen nada. Sí, nosotros podemos caminar por la calle y la gente nos saluda y a ellos seguramente los putean. Sí, a nosotros se nos puede caer una lágrima por un chico que a lo mejor no tiene para comer y ellos no le mueven ni siquiera nada, dan vuelta a la cara. La relación con Grondona, le digo, ¿cómo fue realmente? Porque cuando fue lo del Mundial, fue claro que Grondona no hizo todo lo que podía hacer para evitar ese... En realidad fue Estados Unidos que lo quiso sacar del Mundial, pero Grondona me parece que no jugó mucho ahí. ¿Cómo lo viste vos de adentro? Sí, tal como lo decís vos, porque además... Porque la verdad es una pelotudez. Estaba resfriado, vos te tomás algo para el resfrío, eso no es Bueno, de hecho la misma sustancia estaba permitida en el básquet americano, en el fútbol americano, en el básquet, en otros deportes, pero prohibido ahí. No, yo digo que estuvo bien suspendido porque se equivocó este chico Daniel Cerrini y entonces la sustancia estaba en el cuerpo y esa sustancia, más allá de que no te ayudaba para nada, estaba en la lista de prohibiciones que establecía el antidoping de FIFA. Bien suspendido está, porque estaba en condiciones antirreglamentarias, ¿no? Ahora, al presidente de la delegación que presentó al único jugador del Mundial en condiciones antirreglamentarias, algo le tiene que caber. ¿Sabés lo que en definitiva le tocó en suerte? Ser vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas sin ni siquiera saber hablar inglés. Cuando además había un antecedente que a un chico de España, Calderé, en el Mundial de México, que había sido pescado con la misma sustancia, el médico obviamente se hizo cargo, le dieron un partido y siguió jugando. Pero ¿era Diego? No era Diego, era Maradona. Era Fidel, era el Che, era todo lo que él representaba, era el tipo que se había ridiculizado inclusive al poder, era el tipo que, por ejemplo, había estropeado un negocio de cientos de millones de dólares eliminando con sus compañeros, por supuesto, porque es un deporte de conjunto, a Italia en el famoso partido semifinal de Nápoli. No, había dado demasiado fastidio y el poder lo dejó, pero aprovechó ese momento para decirle, primero que lo traigan,
que lo tienten para jugar el Mundial, porque Estados Claro. Unidos prácticamente no interesaba a pocos, ¿no? Y mucho menos a los sponsors. Una vez que lo tuvieron adentro, dijeron, "No, ahora vas a ver". ¿El salto de compromiso, digo, lo pega en el Napoli o ya venía yo qué sé, yo recuerdo declaraciones del Diego? Hay que ser muy cagón para pegarle a un jubilado. Yo qué sé, tantas que tiene, ¿no? Él pega un salto en el Napoli cuando dice, bueno, nosotros somos el Napoli y enfrentamos al poder. No, yo creo que eso para mí Diego como que tenía una chispa que de a poco se fue transformando en un incendio voraz a la que él le echaba troncos casi todos los días ante las injusticias del poder y que lo llevó prácticamente a poner en riesgo primero su vida deportiva y después su salud, ¿no? Física y mental, porque pobre, después terminó en una muerte que seguramente no hubiera merecido, ¿no? Porque yo creo, ya que se iba a morir, hubiera sido maravilloso que después de decir, pero la pelota no se mancha al rayo del sol como el torero en la arena, el corazón le hubiera dicho basta, hubiera sido una muerte épica, a lo mejor la muerte más extraordinaria que cualquiera quisiera tener, ¿no? Pero siempre hubo hacia él un odio y una crueldad que estaba dormida, porque, bueno, porque el limón tenía jugo. Entonces la hipocresía del poder es tan grande que lo dejaron sabiendo que antes o después lo iban a masacrar como lo masacraron en el Mundial de Estados Unidos. Grondona zafa de la cárcel porque se muere. Porque se muere, sí, sí. Tuvo esa habilidad también, ¿no? Porque al poco Todo tiempo... pasa. Sí, bueno, todo pasa, pero él también, ¿no? Alguna vez yo recuerdo, porque en una entrevista creo que estaba Osvaldo Rinaldi, sí, Osvaldo, sí, o Jorge Rinaldi, y me preguntaron eso acerca de lo que yo pensaba de don Julio. Yo dije que prefería decirlo con palabras de alguien que la dijo mucho mejor que yo, que es precisamente Jorge Luis Borges, que en su poema ¿Dónde habrán ido?, en uno de los versos dice: no se aflija, en la memoria de los tiempos venideros también seremos nosotros los tauras y los primeros. El ruin será generoso, el flojo será valiente. No hay cosa como la muerte para mejorar la gente. Y creo que con él pasó eso, ¿no? La FIFA tiene un poder, se podría decir que a la par de cualquier gobierno. Hemos visto en estos días que Nahuel Gallo, una persona que estaba detenida en Venezuela, no se sabe bien por qué estaba detenida, pero estaba detenida en Venezuela, 448 días. Ahora nos enteramos de que el gobierno no hizo ninguna gestión para que lo liberaran. Sin embargo, Chiquitapia. Bueno, estaría muy ocupado en pegarle a los jubilados. El gobierno, ¿vos qué querés? Que esté en todos lados. Sí, yo también Sí, soy demasiado exigente, ¿no? claro, no puede estar en todas. Pero el Chiquitapia puso un avión y se lo trajo. ¿Cómo es eso? Claro, y sin embargo, vos fijate que ha arreciado en este último tiempo, con las cosas que le pasan al mundo, con las cosas brutales que pasan Pero ya ni hablemos de la guerra. En un país como Argentina, que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, ha aumentado la mortalidad infantil. Sin embargo, La Nación, Clarín, todos estos monigotes... no, lo más importante era el tema de la AFA, porque en definitiva lo que quieren, más allá de Claudio y de Tobillino, es hacerse de la AFA para imponer el régimen de sociedades anónimas, ¿no? Entonces es tan perverso, es tan hipócrita, que a mí sinceramente digo, pucha, tendrían que tener otro fin y mucho más rápido todos estos tipos, ¿no? Si queremos un mundo o una sociedad distinta y mejor. Pero es así. ¿Vos ves posibilidad en la Argentina que avancen las sociedades anónimas? Yo creo que no. Es más, sí que avancen, pero que hagan como hizo este muchacho Grobocopatel en el equipo de Carlos Casares, ¿no? Que la funde desde el inicio, sin más hinchada que él y su familia o algunos amigos, y que de ahí comiencen a crecer. Pero ¿por qué? ¿Con qué derecho se van a hacer de una historia que ya es centenaria en muchos clubes, que lo fueron, y no solamente los más trascendentes? Yo también, desde Rivadavia, el Inqueño, Argentino, Juventud, los clubes Newbery y los clubes de Lincoln,
que todavía tiene las puertas abiertas gracias al entusiasmo, al amor de la gente por esa divisa, por ese núcleo, gente que pone dinero de su dinero, tiempo de su tiempo, que además tiene tiempo hasta para ocuparse y educar a los hijos de los demás. Entonces todo eso no puede de ninguna manera caer en las garras de estos tipos que son despiadados, que son miserables, que lo único que le importa es tener dinero, porque son tan débiles y tienen tantas deudas con ellos mismos que necesitan mucho poder. ¿Por qué necesitan poder? A ver, ¿por qué uno tiene que ser más poderoso que el otro? Bueno, pero estamos en este momento tan duro de la historia que también, qué sé yo, como dijo Hawking en algún momento, antes de, bueno, por supuesto antes de su muerte, que a esta altura, debido a la brutal estupidez humana de la que también habló el mismo Einstein, que conocía dos cosas infinitas, uno el universo, otra estupidez humana. Claro, pero del universo no estaba tan seguro. Yo creo que a esta altura, y mirá lo que está pasando ahora en Irán y en esta guerra brutal que los miserables de siempre han debido desatar. Yo creo en esas palabras de Armando Tejada Gómez, que es uno de mis poetas favoritos, hay que cambiar las cosas como la taba, ¿no? Si no cambia todo... Sí, no eso también. Nada. Si no cambias todo, no cambias nada. No. Con respecto a lo que, bueno, evidentemente hoy, hace horas, bueno, esto está grabado, pero seguramente cuando salga ya todos vamos a estar al tanto, un misil mató un montón de gente en Teherán, que mandó el Estado de Israel, y parece que se va a una guerra sin límites, porque se están involucrando muchas potencias, inclusive Francia, hay varios gobiernos que quieren intervenir, jugando, ¿vamos a una tercera guerra mundial? Yo recuerdo también palabras de Einstein, que no sé cómo será la tercera guerra mundial, pero sí la cuarta, con palos y piedras, ¿no? La estupidez, sí. La voracidad ilimitada de estos tipos, su miserabilidad nos pueden llevar, sí, cómo no, sí, pueden llegar inclusive a que desaparezca la vida sobre el planeta, cómo no, cualquier cosa puede pasar, porque si se arma una reacción en cadena, se puede consumir el oxígeno mismo de la atmósfera en pocos segundos, según los que dicen los que saben, esa película de Oppenheimer, ¿no? Claro, exacto, él lo dijo, y bueno, y eso puede ser, porque así son de miserables, ¿no? Yo creo... ¿Viste cuando dicen, yo no le deseo el mal a nadie? Sí, yo le deseo mucho mal. Yo le deseo cuanto antes la muerte de todos estos tipos, porque si no se mueren ellos, van a matar a todos, claro, sí. Es lo mismo que cuando uno dice, qué sé yo, feliz Navidad para todos, no, que para todos no, para los que para quienes se lo merecen. ¿No? Sí, como cuando te dicen, yo quiero que este gobierno le vaya bien. No, si por ejemplo a este gobierno que tenemos actual le va bien, nos va a ir muy mal a nosotros. Claro, a las mayorías. Claro. ¿no? Porque yo no quiero que lo vaya bien. Claro, si le fuera bien a las minorías, yo lo votaría. Claro. ¿No? En realidad no tendría que ir mal a nadie, pero de elegir un extremo o el otro para ser maniqueo en eso, yo prefiero que le vaya cada vez peor a las minorías, ¿no? Que detentan casi el 60% de la riqueza mundial para el 1% de la población mundial. Porque a esta hora en la que nosotros estamos hablando aquí tan cómodamente en este espacio maravilloso que también me sorprendió, bueno, a esta hora debe haber quienes están naufragando en el Mediterráneo buscando el horizonte de una nueva vida. ¿Y por qué? ¿Por qué tanta perversidad? ¿Por qué tanta brutalidad? ¿Por qué todavía los límites que separan naciones? ¿Quién inventó todo eso? Mi lugar en el mundo es el mundo. Y sobre todo aquellos lugares donde uno se siente mejor. Yo no soy argentino porque elegí nacer en Argentina, ¿no? Ni vos ni los 8.000 millones que habitan el mundo eligen dónde nacer. Se nace donde está mamá. Y muchas veces mamá, o si sus antepasados no hubieran venido a Argentina, andá a saber a dónde hubiéramos nacido. Hay que terminar con todo eso. Hay que terminar con eso que proclaman los himnos, que todos hablan no sé, de carga de caballería, de rugir de los cañones. Nadie habla de la poesía o de los poetas. Entonces yo creo que todo tiene que cambiar. No podemos seguir así, porque si repetimos la misma fórmula vamos a seguir logrando los mismos resultados, ¿no? Pero bueno, también el fútbol ahora mismo lo están utilizando para eso, con una perversidad brutal, porque antes, como alguna vez dijo Marx, que el sistema siempre busca argumentos para manejar a las masas, para dominarlas,
para hacer las ovejas de rebaño, porque si no son muy peligrosas, la masa pensante, la masa preparada, ¿no? En aquel momento era la religión, y él lo dijo, la religión como opio de los pueblos. Hoy, al perder tanta vigencia la religión, debido a, qué sé yo, a la historia. Sí, a la historia, al avance de la ciencia. Bueno, estos tipos han detectado en el fútbol un arma maravillosa, extraordinaria. Bueno, recordá que en el Mundial 78, acá se vieron cartelitos que decían los argentinos somos derechos humanos. Derechos humanos, claro, ¿no? Pero además, vos fijate en la medio un mayoría, genocidio. en la mayoría de los programas deportivos que hay, de tipos que lo disfrazan de saco y corbata para decir las pavadas que dicen, porque además saben de todo, pero de fútbol no saben nada, como decía César Menotti, ¿no? Pero se sigue diciendo que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe, que perder es un fracaso. Eso mismo, toda esa presión que se ejerce sobre los chicos en edad juvenil, hace que, por ejemplo, o han sido también argumentos que han contribuido a que chicos en edad juvenil que han quedado fuera de las convocatorias decidieran poner fin a sus vidas. A los padres que están seguramente en verano o escuchan este programa, que tengan mucho cuidado, que los hijos no nos piden nacer, la responsabilidad es nuestra y tenemos que hacer todo lo posible por acompañarlos en su crecimiento. Son pájaros a los que hay que enseñarle a volar, pero no seguirle el vuelo y mucho menos decirle a dónde tienen que ir, ¿no? Estás nombrando mucho a César. Estamos hablando de César Sí, porque fue uno de los hombres más importantes de mi vida. Si él, cuando dijo sí, usó 2 letras para formar una palabra chiquita así que definió toda una vida. Si él hubiera dicho, no, yo hoy no estaría acá con vos, no hubiera conocido a Diego, qué sé yo lo que hubiera sido de mi vida. Por eso yo creo tanto en el determinismo que proclama Borges y no en el libre albedrío que proclama la religión, ¿no? Pero no solo por eso lo nombras tanto a César Luis Menotti. Y porque además de fútbol sabía lo que todavía... Él se había olvidado cosas que la mayoría no va a aprender nunca en la vida, ¿no? Eso también hay que decirlo. Desde el punto de vista conceptual, ha sido tal vez el entrenador más importante de la historia. Gente como Rinus Michel, el mismo Arrigo Sacchi que le confesó... Algunos te dirían, no, Bilardo, otros te dirían Bielsa. Sí, que digan lo que quieran. Yo por quedar bien con uno no voy a hablar más del otro, ni mucho menos, sí. lo que falta. Pero quiero decir, el mismo Arrigo Sacchi le dijo a Daniel Pasarela, mi idea se fundamenta en el conocimiento de César Menotti. Pep Guardiola mismo ha venido más de una vez a Argentina junto con su esposa para en casa de su representante en General Pacheco reunirse con César y estar hasta las 6 de la mañana hablando. También se reunió con Marcelo Bielsa, otro tipo que desde la dignidad también, qué sé yo, mejora esta profesión que está últimamente tan vapuleada, ¿no? A mí el loco me vuelve loco. Claro. Sí, yo tengo una relación así muy... Es muy divino. Sí, no, es divino. Claro, sí. En el ámbito político que has conocido mucha gente, ¿quién fue el tipo que más dijiste, che, puta, mira este tipo? Un hombre grande con barba, mucha barba. ¿Jesús? No, yo creo que por ahí mejor. Un tal Fidel Castro, sí, claro. Sí, el comandante Fidel, al que conocí en la visita que Diego le hizo, la primera visita de Diego a Cuba en el año 87, junto con Claudia, con Doña Tota, con Dalmita, con Carlitos Bonelli, que junto con... Hay otro periodista amigo que además es un tipo para admirar por su lucha también por el tema de los derechos humanos, que está también en Abuelas, ¿no? Pablo Yonto. Pablo Yonto. Nos abrieron el camino para que nosotros, bueno, para que Diego que me invitó a mí y yo que me subí a Cubana de Aviación. Tengo una anécdota, Pablo Yonto, porque militó en el MAS conmigo allá en los años 80. Pablo Yonto cuando discute y se pelea con Clarín, Diego no le daba reportaje a Clarín si no estaba Pablo Yonto. Pablo, claro. Sí, bueno, eso también... ¿Esa la conocés, esa anécdota? Sí, claro, eso también lo que le molestaba al poder, ¿no? Que este negrito nos venga a decir a quién poner y quién no. Claro, todo eso le dio a ellos elementos como para seguir juntando resentimiento y deseos de revancha que al final cumplieron, pero no van a poder, ¿no? Como ese otro estúpido que evitó nombrarlo en el Día de los Zurdos, ese que ahora no sé
puesto tiene de gobierno, porque bueno, si un tipo así está en el gobierno quiere decir que todo está descompuesto, ¿no? Un tipo que llegó a través de hacer pavadas a través de streaming. Claro, sí, sí, bueno, por eso, porque además para decir estupideces hacen falta estúpidos. Y este lo dijo, y yo a eso reaccioné diciendo que a Diego lo van a seguir nombrando y recordando hasta el último sol de Y la humanidad, y a contame- este lo van a olvidar de la casa del velatorio al cementerio, sin ningún tipo de duda, ¿no? al que tenemos de presidente. Ah, exacto, sí, Adorni, sí. Ah, llama, Adorni. Sí, ahí sí. No, porque el otro, Bueno, siempre me dicen, vos sos el club del helicóptero. Yo opino que no se vayan en helicóptero. Yo creo que son en una ambulancia de examen con un chaleco fuerza. Pero bueno, son cosas sí, que sí. los finales, viste, uno prevé. claro. Contame alguna anécdota de Diego así con Fidel que hayas presenciado. En un momento que Fidel le dice, hablando de fútbol, ¿y cómo haces tú, chico, para patear penal? Y entonces Diego le dijo que bueno, voy hacia la pelota, apoyo el pie derecho y levanto la vista para mirar al arquero. ¿Y para qué mira al arquero? Y bueno, para saber dónde se mueve para un lado, se lo tira para el otro. ¿Y se queda parado? No, entonces le dijo un palo y le pegó fuerte. Entonces giró y le dijo a su secretario, me anotas ahí que no debo mirar la pelota cuando pateo. Yo dije, mañana va a aparecer con el tobillo. Claro. Pero fue extraordinario porque en un momento estábamos ya para irnos, entonces yo tenía 4 libros que le dije si por favor me podía firmar para 4 miradores de la Revolución Amigos de Argentina. Entonces me dijo con sumo gusto. Y mientras estaban todos sentados, y él de pie conmigo y yo mirándolo hacia arriba porque llevaba una cabeza. Era muy alto, ¿no? Sí, era alto, además usaba esas botas, ¿no? Y no estaba ni con Versace ni con Armani, no estaba con... Sí, con la ropa de fajina, Exacto, como siempre. claro. Y entonces, bueno, el primero, le digo, para César Luis. Y entonces él me dice, ¿quién es César Luis? Bueno, César Luis me nota como un entrenador de la selección argentina, campeón del mundo. Bueno, el segundo para Rodolfo. Y también, ¿quién es Rodolfo? Bueno, un amigo que se tuvo que exiliar durante la última dictadura. Y entonces él habló de la última dictadura, de lo brutal, porque recuerdo que alguien le dijo, bueno, pero comandante, ¿cómo se hace para terminar con la corrupción? Entonces él respondió, muy fácil, 100 ladrillos y mucha bala. Era la fórmula. Y entonces llega el tercero, y en el tercero yo le digo, para Caín. Entonces él me mira a mí, mira todo y sonriendo que dice, no estaría muy bien la relación de la familia con la Iglesia Católica cuando le dijeron el nombre. Claro. Como se rieron todo, y le digo, sí, es un doctor en veterinaria de la ciudad a donde soy yo en Argentina. Y entonces me dice, ¿de dónde eres? De Lincoln. Y él otra vez socarrón y dice, el único yankee que hubiera jugado a mi equipo. Sí. Pero no terminó ahí, porque arriba no sé por qué se enganchó y me dice, me ha dicho que es un doctor en veterinaria. Y yo dije, ahora voy a hablar yo, ahora voy a hacer y lo voy a hacer callar porque había hablado toda la noche. Hablaba de cocina y parecía Adrián Ferrá, ¿viste? Con doña Tota, con Claudia. Y le digo, sí, fue el primero en tener una clínica de trasplante de óvulos en bovinos en Latinoamérica. Cerró el libro y se puso serio y me dice, ¿cuándo ha sido eso? Yo creo, comandante, que fue allá por el 82, me parece. Y entonces otra vez se gira y dice al secretario, mañana me dice cuándo hemos abierto la nuestra, creo que en Alegría del Pino, en esos lugares. Y entonces me dice, porque como tú sabes, y ahí me di cuenta que era un crack. Porque otro se da cuenta que yo no sabía y te deja en evidencia, te ridiculiza, no, le dijo, porque como tú sabes, existen 2 métodos para el trasplante de óvulo en bovino. Uno el método quirúrgico y el otro el método embrionario. ¿Y en qué se diferencia uno del otro? Bueno, el método, y siguió hablando de eso y yo digo, con el tiempo me hacía parecer a Macri, ¿no? Esa capacidad, esa cultura tan importante. ¿Chávez era así más o menos como él? Sí, creo que sí, seguramente. Son tipos de otro nivel, que uno después más allá de ideología y de la estupidez y de la hipocresía de cada uno cuando no queremos reconocer, qué sé yo, que es mentira eso de que Dios hizo a todos los hombres iguales. A esto le echó más levadura, ¿no? Porque si no sería fácil, yo jugaría al fútbol como Diego. Y no juego al fútbol, no podría ni con la imaginación podría haber hecho
ese gol que hizo de tiro libre contra la Juventus, ¿no? Sí. Sí, el de los ingleses, porque eso lo había practicado de muy chiquito, cuando tenía que manotear la manzana en la estación de Fericho, salí corriendo para que no lo agarrara el feriero, ¿no? Porque la perversidad del sistema hizo que él tuviera que recurrir a ese tipo de hechos como para poder darse el lujo de comer una manzana, que era un privilegio para él, ¿no? Cuando Diego quiere hacer el sindicato de los jugadores, que se enfrenta a la FIFA, se enfrenta a todo, ¿tuvo muchas presiones ahí? Sí, pero no tantas porque todavía eso era muy incipiente. Yo, cuando viajamos a Roma, durante el periodo previo al Mundial del 86, para hacerlo evaluar con el doctor Antonio Del Monte en el centro del Comité Olímpico Nacional de Italia, y yo muchas veces íbamos hablando de eso, ¿no? Le digo, al final ustedes son muñequitos de torta, porque si ustedes se bajan del escenario, ¿quién va a jugar? ¿Qué va a jugar? Los dirigentes no van a jugar, ¿no? Ustedes tienen que reclamar. No me diga que vos le diste la idea a Diego que haga el sindicato. No, pero hablamos de todo este tipo de cosas, como también, qué sé yo, algún día me preguntó qué está leyendo y yo estaba leyendo un libro sobre la revolución y empezó con el tema de Cienfuegos, del Che, y bueno, empezamos a hablar. La revolución cubana, estamos hablando. Claro, pero yo le decía a Diego, escúchame, se va a jugar a la 1 de la tarde con 50 grados con menor presión parcial de oxígeno, altísima temperatura, altísimo smog. Es porque todo para la televisión, entonces es más importante el negocio que ustedes. Y bueno, y me acuerdo que eso lo seguimos hablando durante bastante tiempo, también en la concentración de Coapa. Bueno, Jorge Valdano también, y entre ellos salieron a decir que en esas condiciones no se debería jugar. ¿Y qué dijo el jefe de la patronal, Avalanche, o Avechange, como decía Jorge? Que los jugadores se callen y jueguen. Y yo digo, ahí te equivocaste. No te tendrías que haber callado, y no tendrías que haber jugado, y le tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial. Como ahora, se va a jugar. ¿Por qué se juega en Estados Unidos el Mundial? No se tiene que jugar en Estados Unidos. Porque si suspendieron a Rusia, a lo mejor con justas razones por la invasión a Ucrania, después vamos a ver por qué. Sí. Bueno, Estados Unidos tampoco puede tener ningún derecho a jugar su Mundial. Por eso digo que yo personalmente, si se juega en Estados Unidos, no voy a mirar ningún partido que se juegue en el país del norte, porque yo no voy a ser tampoco la oveja de rebaño que estos tipos manejan, aprovechándose de lo que puede producir el fútbol en mí. No, de ninguna manera, no. A mí no van a hacer conmigo lo que quieran, de eso estoy absolutamente seguro, porque tampoco para mí el fútbol es lo que muchos quieren que sea, ¿no? La cosa más importante. ¿Qué es la cosa más importante de tú? ¿Cómo puede ser el fútbol la cosa más importante de la vida de un ser humano? No, hay que reaccionar, hay que hacer entender que no, que en todo caso es un maravilloso pasatiempo y un argumento desde lo formativo para hacernos mejores mañana que hoy, pero de ninguna manera me van a hacer caer en esa trampa ni en el fanatismo estúpido de vestir una camiseta, de permanecer en estado tribal, que si soy de uno tengo que odiar al otro. ¿Cómo odiar al otro? Yo no soy hincha de ningún equipo porque yo soy hincha del fútbol. Y si soy hincha de uno, me pierdo de poder disfrutar las maravillas que puede hacer el jugador del equipo contrario, o gritar un gol que fue un golazo, por más que fuera inclusive a nivel selección. Yo siempre quiero que en la vida le vaya bien a los mejores, porque es la manera de seguir avanzando en eso que decíamos del proceso civilizatorio y su evolución, ¿no? Te voy a mostrar una foto. Hay un dicho que le va muy bien a los heterosexuales, que dicen que el único paisaje más hermoso que una mujer hermosa son dos mujeres hermosas. Sí. Y obvio. El único paisaje más hermoso que ver en una cancha un extraordinario jugador de fútbol es ver a dos jugadores de fútbol. Y yo tuve ese privilegio en Sudáfrica, ver a Diego y a Leo. Y yo recuerdo que muchas veces cuando por ahí se acercaban y empezaban a hablar, yo me iba. Yo me iba porque quería respetar ese... ¿Es cierto que Maradona le enseñó a patear los tiros libres, que le decía no doblar el pie, nene? No, le indicó algo que otros a su vez le habían indicado antes a Diego, en esa cosa de nobleza que tiene el jugador de fútbol, de no quedarse, después en toda regla hay excepciones, ¿no? Sí. Pero la mayoría de los jugadores de fútbol son muy nobles en ese sentido. Son capaces de transmitir a los otros lo que otros le transmitieron a ellos. Y ese día, en el estadio Velodrome de Francia, en Marsella, en noche anterior al partido que se jugaba contra la selección gala el día siguiente, hacía mucho frío, Diego estaba practicando definición con unos jugadores, yo estaba cerca del círculo central con otros que estaban haciendo un loco, y en un momento el grito de él como una orden diciendo: profe,
vamos, al vestuario que hace mucho frío, a ver si se resfría alguno, mañana faltan pocas horas. Bueno, vamos chicos, vámonos. Y entonces comienzo a cruzar la cancha, a acercarme hacia donde estaba Diego, y veo que Leo pone la pelota en el ángulo izquierdo de la medialuna, con Juan Pablo Carrizo en el arco, y le pega y la pelota se le va desviada a la izquierda y arriba, y entonces él hace un gesto de fastidio como para irse, y yo que venía cerca lo agarro del hombro y le digo, no me vas a decir que vos que vas camino a ser tal vez el mejor de la historia te vas a ir a dormir con esa porquería, Leo va a tener pesadilla. Y en ese momento la voz de Diego, Leito, vení, papi, vení. Y entonces nos fuimos acercando, y entonces, Juanpi, tirame la pelota. ¿Ahí en la foto? Claro. Sí. No, esa es en el Mundial, terminó el Mundial de Sudáfrica. Entonces, pone la pelota en el mismo lugar, se tira 2 pasos para atrás, le pone la mano derecha en el hombro izquierdo de Leo, me parece estar mirándolo, y en ese momento todos los que estaban yendo se quedaron, porque ¿cómo? 2 del mejor resumen genético del fútbol argentino, ¿qué se iban a decir o qué le iba a decir Diego? Y entonces, claro, se escuchaba perfectamente, y Diego le dijo, escúchame, papi, cuando le entres a la pelota, no le saques el pie tan rápido, porque si no ella no sabe lo que vos querés. Dice, ella que vas a ver si es una cosa de cuero, de Claro. goma, pero se ve que ellos tienen otra relación. Sí. No ve, mira, y lo medio que lo apartó así, le pegó un zurdazo y la clavó en el ángulo alto de Juan Pablo. Yo todavía me mira con una cara como diciendo, mira lo que hizo. Claro. Y a partir de ahí él también hizo buen romance de esa cosa que Diego le había transmitido. Y bueno, y claro, comenzó a mejorar y a casi a ser infalible en esa destreza también que son los tiros libres en el fútbol, ¿no? Última pregunta de Diego. ¿Quién lo mató? Mira, acerca de eso, hay cosas que... Lo mató el haber nacido, sin ninguna duda. Todo lo que nace está condenado a morir, me dijo el doctor Oliva un día cuando me preguntó si tenía hijos, y le dije que no, y no, todavía no. Ah, pero entonces va a tener. Sí, pienso que... ¿Y cuántos va a tener? Y me gustaría 2. Entonces él, sin levantar la vista de su plato de espagueti alle vongole en Nápoles, me dijo, así que vas a condenar a 2 a muerte. ¿Cómo que condenar a muerte? Y sí, porque todo lo que nace está condenado a morir. Lo que pasa, y ahí me miró y con el dedo casi acusándome, que nosotros los padres tenemos hijos porque pensamos que siempre nuestros hijos se mueren después que nosotros. Pero a veces la ecuación se da vuelta, pensalo, me dijo, y me dejó pensando para siempre, ¿no? Pero yo creo que había algo en él que era ese fuego que lo llevaba a un poco como quería Nietzsche, ¿no? De que el hombre libre que pudiera disfrutar de todos los placeres de la vida sin ponerse freno absolutamente a nada, y mucho menos a las convenciones sociales, que no viviera para ser ejemplo de nada. Sí, tal vez un símbolo, porque él lo era, pero no ejemplo, porque además lo dijo. Y yo creo que también el hecho de que biológicamente él tenía una gran predisposición a las adicciones, y eso muchas veces condena a quien tiene una vida exagerada, como la de él, que fue mucho más exagerada que la exagerada vida de Martín Romaña, que es un libro de Bryce Echenique. Y yo creo que, bueno, que claro, después terminó pagando, pero también por la brutal insensibilidad de aquellos que lo aprovecharon y lo utilizaron, lo instrumentalizaron para sus propios beneficios, pero en definitiva siempre lo habían despreciado y lo terminaron dejando solo, porque cuando él vuelve a Gimnasia, yo me gané a la crítica de muchos hinchas de Gimnasia, porque dije que mal hacían en volver a sentar a Diego en un banco de un equipo de fútbol, que además le iba a pasar desde el punto de vista emocional muy mal, porque su sistema no estaba ya tan fuerte como para soportar todos los vaivenes y la adrenalina que produce un partido de fútbol. Que yo reclamaba la reacción de la gente que estaba en el Ministerio de Cultura, siempre que comprendieran que el fútbol era un hecho cultural, y del de salud pública, porque hubiera sido fantástico
que Diego, o que a Diego le hubieran invitado, como lo invitaron los mismos ingleses que lo llevaron a Oxford, a que paseara por todas las universidades argentinas, darle un cargo de ese tipo, por todos los colegios secundarios y aún primarios, para que él en primera persona respondiera las preguntas de los chicos. Hubiera sido maravilloso que un chico le pudiera preguntar: ¿cómo hiciste, Diego, para salir del sórdido barrial buscando el cielo y llegar al sol? ¿Cómo hiciste? Y Diego, y en el camino, ¿por qué la droga? ¿Y qué produce la droga? ¿Y por qué? Y él le hubiera dicho lo que ningún experto, a lo mejor con más conocimiento, hubiera podido decirle para serle útil a los chicos. Sin embargo, nadie lo hizo. Y después, claro, ahora el juicio, pero yo digo, entre todos esos, si hay algún culpable, bueno, que sea la justicia y no yo quien lo condene. Porque la sociedad argentina también hay una gran parte que está acostumbrada a condenar o a absolver con una ligereza increíble sin tener solamente por el hecho emocional, ¿no? Pero yo digo, si entre ellos hay algún inocente, ¿cómo se reinserta en la sociedad? Ya lo condenaron. Todo el mundo lo condenó, ¿no? Entonces yo digo, hay que tener Bueno, mucho... lo que pasa es que también era Diego y hay un sentimiento de mucha gente que tiene mucha bronca de cómo se murió el Diego. Sí, bueno, pero que se quede con la bronca en la casa y que deje que actúe la justicia, ¿no? Porque te repito... ¿Pero y la justicia argentina? Yo digo la justicia, no sé si la argentina. Yo digo la justicia como tiene que ser. Pero que tampoco sea la condena un ejemplo para, no sé, disciplinar. No, que sea justicia. Que sea así, porque a Diego también cayó en esa trampa, pero ¿no? en un país donde no hay justicia, porque acá la justicia es una justicia que solamente mete preso a los ladrones de gallina, porque entonces, Macri no fue nunca. Entonces sería muy fácil. Entonces sería muy fácil que condenen a todo. Y todo el mundo, ya el circo romano cumplió. No, bueno, Macri tendría que estar preso mucho antes que Cristina, claro, por ejemplo. Obvio. ¿No? Y sin embargo está libre. Bueno, pero eso sí, porque la justicia real no funciona. El mismo presidente que con el... ¿Qué pasó con Libra? ¿Ya nadie más investiga nada? Ese tipo, si tuviera un poco de ética, se tendría que retirar del gobierno y decir, bueno, me retiro hasta que me investiguen. Y si soy inocente, vuelvo a asumir, pero si soy culpable, que me caiga el peso de la ley. O su hermana con el 3% de lo... Pero claro, pero entonces si vivimos en eso... No, la justicia todavía no sabe qué significa KM. Bueno, sí, bueno, por eso digo, ¿no? Sí. Pero, a ver, yo lo que vos lo planteás, lo entiendo. Ahora, yo estoy convencido que a Diego lo mataron. Comprobar, no lo puedo comprobar porque yo no tenía una cercanía a él. Te puedo hablar desde lo que yo vi. Y la verdad que tengo mucho odio de cómo se murió. Porque no se merecía esa muerte. Es lo que dije antes, claro, esa muerte seguro que no. Y no puede ser que se la lleven de arriba. Mucha gente. Yo creo que no se la van a llegar. Por eso, porque si yo no creo en la justicia, entonces... se acabó. Es lo mismo que si no creo en los árbitros de fútbol, entonces no voy más a la cancha, ¿no? Bueno, yo soy hincha de Morón, si querés, también, aparte de River, te cuento lo que nos pasó. Bueno, por eso. Ahora vamos a hablar de eso claro, también. Bueno, por eso, porque no actúa la justicia como tal, ¿no? Y los tipos que están a cargo de ella son como son. Van, por ejemplo, a la casa de uno a jugar al padre, a comer asado y a jugar al fútbol. Van al lago escondido. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Sí, no bueno, pero lago escondido. No, esos tipos son despreciables. Son despreciables, que son un acto fallido de la naturaleza que los hizo nacer, ¿no? Vamos a dejar un cachito tranquilo al Diego. Vamos a hablar de otro grande, Messi. Y claro, pero ¿cómo haces para explicar? Son inexplicables, salvo por eso que pero, si uno... Si no lo explicás vos, que estuviste con ellos, estamos fritos. No se puede porque él también es un... qué sé yo, es un duende, un artista que juega al fútbol, como los dioses, a pesar que yo soy ateo, yo creo de todo menos en Dios, pero no, son inexplicables, no nacieron para ser explicados, nacieron para que te asombren, para que te hagan felices jugando al fútbol, son artistas maravillosos, el campo de juego es su escenario, ¿no? Pero ¿cómo explicarlo? De ninguna manera, porque además, ya te digo, tienen condiciones que no tienen todos los humanos, por eso yo dudo de eso de que Dios hizo a todos los hombres iguales, porque él también, como alguna vez me dijo Antonio Del Monte cuando lo evaluaba a Diego, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de vena de guerra. ¿Y por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad del campo visual, del insieme, como dicen ellos. Son tipos que hacen así, parece que se miran la oreja del otro lado, o que hacen decir en la cancha, ¿qué tiene, ojo en la nuca? No, no tienen ojo en la nuca, por supuesto, pero tienen condiciones que completan lo que son fenómenos muy, muy difíciles, salvo que uno sea muy vanidoso, no, yo lo voy a explicar.
El que quiere explicar a eso y el que cree que le encuentra algo que lo justifique, no entendió absolutamente nada de la vida, porque además, sabes que las cosas más hermosas de la vida no se pueden explicar. ¿Cómo? Yo digo, a veces si uno va al sur, ¿no? En otoño, con las laderas, todo ese ocre que las cubre, el sol brillando en la nieve es eterna y en el lago, y después vos estás solo y después querés venir a explicarla, a contársela a un amigo, a tu familia. ¿Cómo haces? Es imposible. Y estos chicos también son imposibles. Neruda, Lorca han escrito cosas maravillosas sobre el amor, pero hasta ellos se quedaron con las ganas, siendo que escribieron cosas geniales, ¿no? Que a mí ni se me hubieran ocurrido. Pero es así, son inexplicables. Leo es inexplicable, porque además ni Leo, ni Diego, ni Ronaldinho, ni qué sé yo, en su momento Alonso o tantos jugadores maravillosos, ni ellos saben por qué jugaban así. Eso es algo que les da la naturaleza, y vos fíjate que en el caso de Leo todavía más extraño, porque tiene dos hermanos criados en el mismo hogar, hijos de los mismos padres, que más o menos se alimentaron de la misma manera, fueron a la escuela, y sin embargo los otros dos no pueden hacer con 4 manos lo que él hace solamente con su pie izquierdo. ¿Y por qué? Y porque es un misterio, y bienvenidos sean los misterios, ¿no? Que hacen más atractiva la vida. Diego fue el tipo que revolucionó todo Nápoles. Leo revolucionó Barcelona. ¿Hasta cuándo te crees que puede seguir jugando como está jugando Leo? Porque ya tiene una edad bastante avanzada, está en Estados Unidos, un equipo que no es muy profesional. ¿Vos lo ves que puede en este mundial? Si quiere 3 años más juega, y sobre todo en ese campeonato, pero seguro que 3 años más juega. ¿Y para el mundial? Seguro, pero no tiene que dejarse ganar por el entusiasmo, ni tienen, esta es una humilde sugerencia, ¿no? Que no le dejen a él y a su entusiasmo manejar sus tiempos. No, él no va a estar para jugar todos los partidos. Él tiene que ser esa llave maestra que, bueno, ahora vas a entrar faltando no sé cuánto, pero no hacerle jugar todos los partidos, porque en serio, entonces sí, la biología y la cronología van a tentar, además del esfuerzo que se va a jugar con temperaturas altísimas también, pero creo que tiene, para mí inclusive puede llegar a ser, para mí, más importante que en el mundial anterior, ¿no? Ahora, si vos vas a decir, bueno, pero para eso tiene que ganar, no tiene que ganar, porque muchas veces Diego, por ejemplo, para mí el mejor año de Diego en Nápoles fue el primer año, temporada 84-85, sin ningún tipo de adaptación, con jugadores que en su mayoría eran muy limitados. Sin embargo, fue el mejor jugador del campeonato. Con Daniel Bertoni hicieron más goles que Platini y Boniek de la Juventus como dupla de extranjeros. Entonces, no, muchas veces ganar no significa haber logrado el éxito, sobre todo en el fútbol, que es tan injusto. Yo me acuerdo de ese partido en Torino, Argentina-Brasil, que tendría que haber terminado el primer tiempo 3-0 y al final terminó ganando Argentina con el gol de Claudio, ¿no? Pero bueno. No sabes cómo grité ese gol. Porque nos estaban cagando a baile los brasileños, ¿te acordás? Sí, como él estaba dentro de la cancha. Yo estaba mirándolo por la televisión. Como se escuchaban los palos, parecían el parche de un bombo. ¿Cómo nos bailaron los brasileños ese día? Y ahí lo tuviste a Diego jugando en una pata. Sí. Porque tenía, ¿te acordás? Los tobillos totalmente inflamados. Y un pase magistral entre todos los jugadores. Bueno, pero yo, mira, cuando comencé con esto del fútbol y leyendo un poco, releyendo la historia del fútbol, yo me enteré que en el año 50 11 uruguayos se plantaron en el Maracaná ante más de 200.000 brasileros y, como dicen en España, se llevaron el gato al agua, salieron campeones. Entonces dije, si eso pasó, en el fútbol puede pasar absolutamente cualquier. Que no deba pasar es otra cosa. ¿Viste? Con estos periodistas que además no saben nada y que dicen con toda esa vanidad que tienen, no le pueden hacer ese gol, no puede errar ese gol. Sí, ¿cómo no? Pueden, eso y mucho más. No deben, es otra cosa. Pero en el fútbol, como en la vida, cualquier cosa puede pasar. Bueno, River es el plantel, hoy, estamos hablando en la actualidad, más caro de la República Argentina. Y perdió 10 de 15 partidos. Sí. ¿Qué opinas de eso? No, bueno, precisamente, porque a veces todo pasa, también la diosa Fortuna, ¿no? Que te puede acompañar o no. Mirá, Argentina,
año 78, y un día yo le dije, cenando en una de las tantas reuniones de la peña que tenía César Menotti, y le pregunté así, en tono de broma, César, ¿alguna vez lo invitó a un asado, le hizo un regalo al empleado de River que puso el palo derecho donde lo puso? ¿Por qué? Y claro, porque si lo ponía 10 centímetros más allá, el campeón era Holanda, porque el tiro de Rosenborg entraba, ¿no? Y si el pie del arquero argentino no hubiera estado ahí en la última jugada, ganaba Francia. Entonces, no conozco campeón sin suerte, ¿eh? No conozco campeón sin suerte. Es mentira, el que no tiene suerte no sale campeón nunca. Porque es así. Porque el deporte mismo y su dinámica es así. Pero te estoy preguntando a River porque yo soy hincha de River y tengo también mucha bronca cómo se fue Gallardo, ¿no? ¿No opinás que ahí tuvo mucho que ver los jugadores? No, no creo. No, ese es un juego del periodismo, estúpido como siempre, y dicen cualquier... que van a tener que ver los jugadores. Porque los jugadores, aunque vos, cuando cuando Argentina, porque yo no me pongo ni en las ganadas ni en las pérdidas, pero cuando Argentina pierde 6-1 en... ¿te acordás? Claro, en La Paz, ¿no? Que recuerdo que salíamos de la cancha con el 6-1. O el 5-0 con Colombia, ¿te acordás? No, pero yo digo porque ese yo estaba en España, no lo vi. Pero, y los chiquitos bolivianos, ¿no? Todos muy humildes y con ropa de todos colores, con una sonrisa que tal vez era la única sonrisa que van teniendo en su vida, sonreían y nos hacían así con la manito. Sí. Y yo que venía sentado en el primer asiento con Diego, le dije, viste, por lo menos para algo sirvió, mirá la alegría que tienen estos pibitos, que me miraba con cara de que no gustaba nada. No te mandó a la mierda. Pero es así, el fútbol tiene que ser eso. Si los chicos, a pesar de 6-1, ¿qué te crees? Leo dio todo para hacer las cosas de la mejor manera, y lo dio también Zanetti, lo dio también Di María, y lo dio De Micheli, lo dieron todo. Y bueno, ganaron y ya está. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en Argentina los chicos se mueren de hambre, que hay 4.500 barrios populares, asentamiento y Villa Miseria para una población de casi 5 millones de habitantes. Y de eso nadie dice nada y miran para otro lado. Porque mañana juega Boca y River. A mí qué me importa que juegue Boca y River. Vamos a solucionar primero los problemas reales que tiene la sociedad. Y sobre todo vamos a llegar con la educación y vamos a llegar con la educación a esos lugares. Porque si no, no hay manera de que las cosas cambien si seguimos aplicando la misma fórmula, ¿no? Y hay gente maravillosa en este país que estaría dispuesto a ayudar a desarrollar ese proyecto, pero no le dan lugar, ¿no? Porque los miserables quieren todo para ellos solos, ¿no? Sí, pero también yo soy un tipo muy comprometido y lo sé, por eso estoy acá, sí, si no, no estoy acá. Mirá, si me invita Trebú, Feynman, esta rata, no vengo. Y cuando fue la despedida de Gallardo, yo quería estar ahí. Y tenía que estar ahí. Y dejé todo para estar ahí. ¿Está bien? Y al otro día estuvimos de paro. Claro. Y al otro día paramos. También el movimiento obrero y los humildes, más allá que la estamos pasando mal, cuando tenemos una oportunidad tenemos que tomar esa oportunidad para ser un poco felices. Porque si no, la vida te va a pasar sin duda. Te va a pasar como le pasó a muchas de generaciones que no tuvieron. Y después sirven para que allá arriba te arrepientas de todo lo que no hiciste, y esta es una sola, ¿eh? No hay revancha. No hay revancha. Entonces hay que hacerlo hoy. Vos sabés que te dejo acá. Para antes que nada, Ronaldinho. Vos sabés que yo cada vez que discuto de Ronaldinho, todos me dicen, no, Rolando, no. Pero Ronaldinho no era más habilidoso que... ¿No está en el mismo nivel que Maradona y que Messi? Sí, ningún tipo para mí sí, claro. Yo no miro Juan y yo no lo puedo creer. Yo no sé por qué se dice eso únicamente de las 5 coronas, ¿no? Cuando nombran a Di Stéfano, cronológicamente, Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Diego y Leo. Y Ronaldinho, por ejemplo, jugador, pero... Y el otro Ronaldo. ¿Vos viste algún jugador tan habilidoso como él? Pero no. Porque Ronaldo era goleador, te llevaba por delante. Ronaldo. No, además Ronaldinho lo hacía con una sonrisa y producía eso que yo quiero que produzca el juego en sí, alegría más allá del resultado. No, a mí que me importa perder si te hacen divertir. ¿Qué tiene que ver? Hay otros que ganan y son más aburridos, no te emocionan, porque yo alguna vez en un congreso que se hizo en
en Punta del Este. Yo propuse, había cerca de 400 preparadores, técnicos, y le hice una especie de desafío, ¿no? De apuesta, que me nombraran 10 técnicos que hubieran hecho equipos de época, pero a nivel mundial, ¿no? Y que si yo ganaba, me tenían que pagar todos el café. Imagínate, 400 El cafés café, gratis. sí. Sí. Y si no, yo se lo pagaba a ellos. Tomaste café un año seguido. Claro, porque empezaron, claro, yo le daba decenas de miles de entrenadores, pero 10 que hayan hecho equipos, pero equipos de orden a nivel mundial, que hayan sorprendido al mundo y que hayan emocionado al mundo, porque ganar no alcanza si no emocionás. No. Entonces, bueno, empezaron con, era la época del Pep y Guardiola, sí, uno. Alguien dijo por allá Rigosaki, Coromina, bueno, poner 2. Alguien dijo Rinus Michel por Holanda del 74 y el Ajax. Sí, alguien dijo Zagallo por Brasil del 70, sí. Claro. Uno dijo Menotti y le dije que no, porque el Huracán del 73 no lo fue a nivel mundial. Sí a nivel local, no a nivel mundial, como el Huracán de Capa del 2009, pero no trascendió a nivel mundial. Sí. Alguien dijo Johan Cruyff por otro Barcelona. Bueno, en definitiva, uno tiró Mourinho y yo dije que no, porque Mourinho solamente había ganado pero no había emocionado. ¿Quién se acordaba de los títulos? Se acordaba más de Holanda segundo en el 74 que el mismo Alemania que había salido campeón. ¿Por qué? Porque la memoria está conectada a algún centro relacionado a las emociones y solamente se mantiene como tal y se hacen inolvidables los recuerdos que te emocionan. La muerte de un ser querido o el nacimiento de un hijo, eso no se olvida nunca más. Todo lo demás sí. ¿Y qué equipo pusiste vos? ¿Qué equipo pusiste vos? No, ellos tenían que dar los nombres. Sí. Pero me tenían que decir 10. No, dijeron 7. Llegamos a 7 y no dijeron más. De equipos a nivel mundial, para los que vean que puedan, salvo que se conforme con decir, bueno, qué sé yo, Platense del año... No, bueno, lo fue a nivel local y tampoco vemos... Quiero decir, vamos a privilegiar lo que hay que privilegiar. El hecho artístico que representa un equipo de fútbol como jugadores de fútbol. Porque digo, es mentira que Messi es un jugador, sí, es un jugador, pero es un artista. Por eso emociona, porque hace cosas que te llegan, no sé a qué centro y que te hacen, aunque sea hincha del otro equipo, lo tenés que aplaudir igual y se te caen los ojos de la emoción, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hoy en día ya y de aquí en adelante va a ser muy difícil ver ese tipo de jugadores, porque hoy todos tienen que ser responsables, porque hoy ninguno se va a rebelar, porque saben que el sistema tiene la guardia alta, porque hubo un negrito de una villa miseria de Fiorito que los despreció, que les tomaba el pelo, que los criticaba, ¿no? Entonces ahora ya no, al primero que quiera oponerse, que quiera rebelarse, le van a cortar la lengua para que no hable o los dedos para que no escriban, porque esto es así. Imagínate que en el Mundial de Qatar no hubo uno capaz de pedir un minuto de silencio en homenaje a los más de 16.000 muertos que hubo en la construcción de los estadios. ¿Te das cuenta? Se siguen entonando los himnos como si se jugara el destino de un país. No, eso lo hacen para exacerbar más, porque eso crea más morbo, entonces la gente se engancha, pero y además porque les tira el tiempo de publicidad, que es lo que a ellos les importa. Pero ¿qué himno? Que basta de himno en el deporte. No tiene absolutamente ningún sentido, salvo que haya un himno mundial para festejar la vida por la internacional, claro. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Podrían cantar eso. Claro, ¿no? Pero es así. Con respecto a los jugadores, yo siempre recuerdo que la primera vez que fui a un partido de fútbol era muy chiquito, en la cancha Vélez Vieja, antes que tuviera la segunda, y fui a ver River Chacarita. El arquero era Daniel Carnevali. Carnevali, claro. Y el Pinino Más le hizo un gol de chilena. En ese partido jugó Daniel Onega. En un reportaje, no sé cómo hablando con Daniel Onega, le dije que yo siempre discutía con mi viejo que me decía que Hermindo Onega era un jugadorazo. Sí. Y yo decía, dejate hinchada pelota, Daniel. De las varillas eran cordobeses. Claro. Yo decía que para mí era Daniel. Y Daniel Onega me dijo que yo no sabía nada de fútbol. ¿Qué opinás vos? Porque me dice, yo le digo, para mí, le digo a Daniel Onega, para mí vos fuiste mucho más grande que tu hermano. Y me dijo, vos no sabés nada de fútbol, pibe. Tenía razón. Tenía razón. Sí, sin ninguna duda. Además, ¿por qué vas a saber de fútbol?
Porque para saber de fútbol tenés que tener un equipo, tenés que estar en un vestuario para manejar 26 estados de ánimo, que ninguno quiere ser suplente, que el otro tuvo un problema que no puede firmar contrato, que el otro tuvo un problema familiar, que hoy apareció con un dolor de estómago, pero no te dice nada y quiere entrenar igual y en vez de hacerle bien le vas a hacer mal, de que después tiemble el cemento porque están por salir los equipos a la cancha, porque después cuando salís te escupen, porque después los medios te critican, los medios que no saben nada te critican y vos le das importancia a esos medios. Entonces, no tenés por qué saber. Ahora, no saber es una cosa, pero al menos ser respetuoso, que es lo que no tienen la mayoría del 95% de los periodistas argentinos, que como dijo Menotti en el prólogo de Fútbol llamado la Fútbol sin trampa, el 95% del periodismo deportivo no sabe nada de fútbol, a lo que Elba de Padua Lima, un entrenador brasileño, dijo: Menotti dice eso porque es muy generoso. Y hoy ese porcentaje se ampliaría. Hoy, ¿por qué? Porque hoy no son periodistas, son operadores. Gritan, claro, hacen chistes y toman el fútbol como si fuera ¿qué? El fútbol es un elemento fantástico para la formación, no para lo que estos estúpidos lo utilizan. ¿Te das cuenta? Con esa frivolidad, esa pavada, cualquiera habla, cualquiera dice, cualquiera critica, cualquiera absuelve. ¿Cómo puede ser? Y que no haya un control estatal de los medios. No, porque atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? Eso es libertinaje. Entonces, ¿para qué el Estado dedica el 6% del PBI para la educación? No, lo bajaron. Bueno, mejor que no pongan nada, que se pudra todo de una vez por todas para renacer. ¿Cómo puede ser estos tipos que digan lo que si nunca jugaron a nada, no pueden ser segundo de nada porque nunca, ni siquiera, además de las condiciones, tuvieron el coraje de intentarlo? Y hablan de algo que desconocen profundamente. Te puedas decir estupidez y decir pavada y gritar, insultar, usar el idioma de cualquier manera, ser vulgares, ser grosero. Bueno, eso lo puede hacer cualquiera, pero que después no se quejen si está la sociedad como está. Y que no cosifiquen, que dejen de cosificar también, porque también cosifican a la mujer en el deporte como la cosifican, y en Argentina se padece de una mujer masacrada cada 30 horas. Pero ¿cuál es entonces la función del gobierno? ¿Qué sociedad quieren? Ahora que el gobierno se mete con esto del fútbol, ¿quién lo eligió al gobierno? No, al gobierno lo eligen para mejorar la calidad de vida de la gente. Al fútbol que se lo deje a la gente de fútbol, si ellos además no saben nada. Y si el deporte es realmente serio, ¿por qué no es ministerio en vez de ser apenas una agencia como fue hace poco o una secretaría como es ahora? ¿Y por qué en el deporte, si es realmente importante, no está el mejor, después de una búsqueda que tiene que pasar también por un examen de capacidad, además de honestidad, de nobleza? ¿Por qué? En serio, yo no tengo nada. Pero ¿por qué Daniel Scioli, el secretario de Deporte? Si no tiene ni idea y tampoco le interesa. ¿Por qué? Porque hubo que pagar algún compromiso político. Él hizo, dicen, una muy buena labor como embajador en Brasil. Bueno, que lo hubieran dejado ahí. Pero no, entonces es todo de un mal gusto que realmente es espantoso, ¿no? ¿Cómo ves, ya para ir terminando y más o menos para ir cerrando un poco el tema, ¿cómo ves a la AFA? Hoy, en este momento, sí. Soy como hubiera dicho Diego, soy un soldado de Tapia. Claro, no me cabe ninguna duda, porque ante los embates que está recibiendo de estos energúmenos, estas bestias, no. El mejor candidato en este momento hay que estar con él. Después sí, en privado soy capaz de reprocharle las cosas que tendría que reprocharle. Como por ejemplo que le cagó el campeonato Morón. Por ejemplo. Eso es grave. Sí, la verdad se fue al carajo. Bueno, sí, por eso te digo, pero hay cosas a lo mejor, pero yo eso lo diría en privado. Yo no soy de aquellos que le da de comer a los buitres que están esperando para sacarte los ojos. Yo las cosas del fútbol las comento en privado y las críticas también. Siempre con la idea, con la intención de ayudar a que esto mejore. Porque estamos en graves, sí, también en el deporte en general estamos en graves problemas. En la mayoría de los lugares de Argentina, en muchísimos lugares se practica deporte sin ningún tipo de control médico, ni siquiera tienen desfibriladores para auxiliar al chico en caso de una emergencia, y es la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es mentira que el deporte es tan importante. No, sirve únicamente para, bueno, si alguien viene con un título, entonces lo llevan al Salón Blanco de la Casa Rosada o lo suben en esa exageración de mal gusto que hubo cuando el Mundial del 86, que se llevaron a los jugadores y al cuerpo técnico al balcón de la Rosada. Diego me invitó a eso, le dije que de ninguna manera, que lo esperaba
en su casa tomando mate con don Diego, porque ahí mismo me di cuenta instantáneamente de instrumentalización. Si antes de ir para México lo despreciaban. Yo me acuerdo que el único programa que les dio la despedida era el de la TV, estaba Ginsburg. Un programa, claro. Sí. Fue el único que le hizo una despedida, porque los demás todo era la selección que iba a perder todo. Porque además el festejo de un equipo de fútbol es precisamente en la casa del fútbol o en un estadio de fútbol, no en el balcón. ¿Qué tiene que ver el balcón de la casa de gobierno con un logro deportivo? No, te hacen creer, no, bueno, el homenaje de toda la gente. Bueno, que lo hagan en la cancha, el homenaje a todo. ¿No es cierto? No tienen por qué ir los jugadores a la casa de gobierno. En todo caso, que vaya el presidente al predio de AFA. La mejor forma de hablar es con la pelota en el pie, ¿no? Sin ninguna duda, claro. ¿Por qué le piden más? Porque además, ¿quién los educa? ¿Quién los forma como para pedirle más? Nadie. Bueno, qué lujo, ¿no? Gracias, profe. No, por favor. Muchas gracias por venir a la Casa de los Ferroviarios. Y además todo lo que dije corre por mi exclusiva cuenta y responsabilidad. No, yo comparto todo lo que estás diciendo, así que no te hagas problema. Y aparte a mí me encanta que hables así. Bueno. Gran respeto que te tengo. La verdad que para mí es... Vos sabés que últimamente me estoy dando muchos lujos. Mirá. Entrevistarte a vos, entrevistar a un Daniel Onega, que tuve la posibilidad. ¿Sabés que ahora me quedó la duda? No sé si Las Varillas es Córdoba o es Santa Fe, no, pero me parece que es Córdoba, ¿no? De Córdoba, de Casilla creo que eran algo. Las Varillas, porque Jorge Valdano es de Las Parejas. Que también ahí tenemos una discusión con Jorge, porque yo digo que yo soy de Lincoln, Lincoln es Principado, y entonces él dice que Las Parejas es Marquesado, que es tan poca cosa comparado. Pero bueno, se cayó del helicóptero y algo todavía le hizo. No le solucionó todavía el problema. Voy a decir, mira, yo estoy al costado de la vía del ferrocarril Sarmiento. Con eso alcanza y sobra. Ojalá que pronto vuelvan a funcionar los trenes. Es otra deuda brutal que tenemos, ¿no? Porque no hay modo más seguro, menos contaminante, seguramente más económico y más hermoso que viajar, y sobre todo en este país que tiene esas llanuras y esas montañas y esos lagos, ir en tren ahí, es maravilloso el tren. ¿Y por qué de una vez por todas no se vuelven a reestructurar, qué sé yo, las vías y se llega a todos los pueblos? Porque han vaciado pueblos enteros, ¿no? Sacando el ferrocarril, y entonces amontonan gente cada vez más. Un día Buenos Aires se va a hundir realmente, ¿no? Te lo contesto y terminamos con esto. No porque estamos rodeados de miserables. Por eso es una pelea muy grande que damos los laburantes para recuperarlo. ¿Cuántos pueblos florecieron junto a las vías del ferrocarril? ¿Y cuántos terminaron muriendo por culpa de no los nombres. No, sí, claro. No, hasta acá llegamos. No, porque hay que tocarse en lugares que... Sí. Gracias, profe, por estar acá. No, por favor. Bueno, si te gustó, obviamente acompañanos. Y la semana que viene nos volvemos a ver con estos lujos que nos estamos dando en este lugar, en Güey, que cada día está más lindo. Gracias, nos vemos la semana que viene.